Saludos, que Dios me los bendiga. Espero hayan tenido un hermoso tiempo de Navidad junto a sus seres queridos. Y hoy compartiendo palabra de Dios como siempre para que sea de bendición a su vida. Pero particularmente hoy quiero traer una palabra de exhortación. Luego de haber estado tiempo orando, esta palabra me llamó tanto la atención y la estuve estudiando en estos días. Y espero que sea de grande bendición para muchos. En particular, para ti que me estás escuchando, que tal vez en un momento de tu vida le serviste a Dios. Este mensaje va particularmente para aquellos que en una etapa de su vida, ya sea en la niñez, sí, en la juventud, en la adultez, o tal vez ahora mismo, que estés aún en la iglesia, pero estés desfalleciendo en el ánimo, esta palabra es para ti. Sí, para ti que le serviste al Señor, para ti que vives lejos de Dios, para ti que hoy Dios quiere traer una palabra de exhortación, de invitación. Cuanto más en este nuevo año que se acerca, que puedas tomar la resolución más importante en este año en tu vida será esta: el tornarte a Dios, el no seguir viviendo de espaldas a Dios, lejos de Dios y viviendo del recuerdo de un tiempo en que tú le servías. Es importante, y yo le pido a Dios que tu corazón esté sensible a su palabra. Es más, voy a orar en esta hora para que el Santo Espíritu de Dios te ayude a recibir esta palabra en este nuevo año, que ninguno sabemos lo que viene. Nadie sabe. Y entre tantas resoluciones que decidimos hacer, hay la más importante que yo te invito que hagas en este tiempo, que decidimos: este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro, me comprometo con aquello. Muchas veces terminamos sin hacer nada. Si hay una en particular que debes tener presente, es el tornarte a Dios, encomendar tu vida a Dios, y que hagas como hacía Pablo. Cuando hacía sus planes siempre decía: haré esto o haré aquello si Dios lo permite. Sí, porque hoy en este tiempo muchos hacen resoluciones sin tener a Dios presente. Sin embargo, la palabra nos invita a que en cada decisión que tomamos, y más en este nuevo año, que no sabemos cómo va a venir, no sabemos, demos gracias a Dios por este que nos permitió vivir. Amén. Tuvo cosas hermosas, tuvimos dificultades, tuvimos batallas, pedimos a Dios que nos renueve fuerzas, sí, porque nuestra armadura se desgasta y es necesario ir a su presencia y renovar fuerzas. También pedirle que nos ayude para comenzar este nuevo año. Pero sobre todo, invito a aquellos que viven lejos de Dios, que tomen la resolución más importante en este próximo año: tornarse a Dios. Quiero que vayamos a la palabra en Números, en el capítulo 14. Quiero compartirte el texto bíblico que mientras oraba el Espíritu Santo me mostraba. Dice: Dios está hablando con Moisés acerca particularmente de la situación que surgió cuando los israelitas iban camino a la promesa, iban camino a poseer la tierra que Dios les había prometido. Y luego de un informe que recibieron de los espías que enviaron
para explorar la tierra y conocerla, hubo quienes no creyeron lo que Dios había prometido cuando los sacó de Egipto. Tuvieron miedo, desconfianza. Y ante esa actitud, Dios tomó una decisión y le dijo a Moisés: ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verá el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchas veces y no me obedecieron. Voy a leer nuevamente el texto. Ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verá el territorio que les prometí. Yo honestamente, cuando yo leí este versículo, tuve que tomar tiempo para meditar, porque es que llama la atención. Llama la atención y espero que te esté llamando la atención a ti también. Porque fíjese que dice, ninguno de los que vieron milagros en Egipto, ni en el desierto. Eso nos invita a detenernos un momento y repasar la historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vieron? Tanto en Egipto como en el desierto. Y lo otro que llama la atención es cómo va a ser que después de haber visto tantos milagros, después de haber visto la fidelidad de Dios, después de haber visto el amor de Dios, la misericordia, la compañía de Dios, no hereden la promesa. ¿Verdad que llama la atención? Dice, ninguno de los que vieron los milagros. ¿Qué milagros? Bueno, los que conocemos la historia relata en el libro de Éxodo que este pueblo estaba esclavo en Egipto. Gemían, clamaban a Dios para que los sacara de esa condición de esclavitud. Y yo quiero que mientras yo voy repasando estos acontecimientos, tú también repases los eventos en tu vida donde tú también has sido testigo del poder de Dios en tu vida. Donde tú también has sido testigo de los milagros, de las misericordias que dio Dios a tu vida. Que también como este pueblo, tal vez tú en un momento determinado en tu vida estuviste en esta misma condición de esclavitud, de necesidad, de dolor, de tristeza. Y como este pueblo clamaste a Dios y Dios te hizo provisión. Porque ese es el amor de Dios. Esa es la bondad de Dios. Que tú clamas y Dios te hace provisión. Te envía algún siervo de Él para que te dé una palabra. Y tú tienes claro que fue Dios. Es más, tal vez ahora que yo estoy hablando, tú estás recordando esa experiencia. Que en un momento de tu vida Dios te hizo provisión. Ya fuera económica, ya fuera que te sanó, obró un milagro en tu cuerpo. Obró un milagro en tu familia, en tu hijo. Algo hizo Dios en tu vida que tú sabes muy bien que fue respuesta a tu clamor. Y este pueblo clamaba a Dios, gemía a Dios para que los sacara de la condición en la que estaban. Y Dios, que es clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia, hizo provisión. Y ahí les envió a Moisés, su libertador. Y los sacó, dice, con un brazo fuerte. ¿Por qué? Porque no fue sencillo. El faraón se resistía a soltarlos, a liberarlos. Lo mismo que te aconteció a ti y a mí también. Donde estábamos cautivos, las cadenas estaban fuertes.
Teníamos cadenas en nuestra mente, en nuestra alma. El pecado nos había hecho esclavos, presos. Y no había manera de liberarnos. ¿Cuántas veces tú recuerdas, como yo, las visitaciones de Dios? Las liberaciones que Dios operó en tu vida a través de los hermanos en la iglesia en que ibas. Las liberaciones que Dios provocó en tu mente. Tú eres testigo de que Dios obró en tu vida y que el poder de Dios. Tú tienes bien claro lo que Dios hizo en tu vida. De eso es muy difícil uno olvidarse. Y este pueblo fue testigo de la manera sobrenatural en que Dios los liberó. Y conocemos el relato de todos esos milagros. Envió plagas. Sí. ¿Recuerdan cuando todo el río se convirtió ¿qué? En sangre? Las plagas de insectos, saltamontes, moscas, en fin. ¿Qué Dios no hizo para tratar con la dureza del corazón del faraón para que dejara ir a su pueblo? ¿Cuántas cosas Dios no hizo en tu vida para que fueras libre? Para que fueras libre. ¿Cuántas veces Dios ordenó a los espíritus inmundos, a los demonios que llegaste a la iglesia, que salieran de ti y fueron echados fuera en el nombre de Jesús? Y tú eres testigo de eso. ¿Qué no hizo Dios? Y los sacó. Los sacó y los bendijo porque no salieron con las manos vacías. ¿A cuántas vidas Dios no ha bendecido? Los ha prosperado económicamente. Sí, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y salieron y cuando iban camino en ese desierto, cuando no había agua, Dios le daba agua. Cuando no había que comer, Dios le daba carne. Cuando estaba la oscuridad, Dios iluminaba el camino con una columna de fuego. En fin, que este pueblo fue testigo del poder de Dios. Este pueblo que salió de Egipto tenía claro que el Dios Todopoderoso los había escuchado y les había hecho provisión. Entonces nos encontramos aquí, que ya estaban a punto de entrar a la nueva tierra que Dios les había prometido y que les había dicho que era una tierra buena, fértil. Y ellos dudaron ante las dificultades que se iban a encontrar para poseerla. Lo mismo sucede en la vida de toda persona que viene a Cristo. No podemos negar que van a haber dificultades, situaciones, tribulaciones, batallas. Pero eso no debe en ninguna manera menguar nuestra confianza en Dios. Pero, como este pueblo, muchos que me están escuchando en este momento, les aconteció lo que les aconteció a este pueblo. Cuando vino la prueba, cuando vinieron las batallas, las dificultades, las decepciones, las traiciones, ¿qué no vive uno en este camino de fe? De todo. Y ellos, en lugar de mantener su mirada en el Dios de los cielos, en el que nunca te falla, en el que ha prometido estar contigo hasta el fin, desfallecieron en su fe. Desconfiaron y comenzaron a murmurar de Dios, a decir que lo que Dios había prometido no era verdad. Se amargaron en su corazón
y comenzaron a desear volver del lugar donde Dios los había sacado. Y eso, lo más seguro, te ha acontecido a ti. Comenzaste con mucho gozo y con mucha alegría, como vamos a ver más adelante que aconteció a otro pueblo de Dios. Y por causa de las situaciones que se te presentaron, te quedaste en el camino. Pero estás claro de que tú eres testigo de lo que Dios obró en tu vida. Y aquí encontramos este texto que entonces Dios dice: Moisés, ninguno, ¿usted sabe lo que es que ninguno de los que vieron milagros, lo que hice, lo que ellos saben muy bien y no pueden negar que lo hice yo con mi poder, van a entrar? ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es eso? Solo Josué y Caleb, ¿sí? Y los nacidos de 20 años hacia abajo. Esos únicos, declaró Dios, que iban a entrar. ¿Cómo es posible eso? Porque aquí no dice, bueno, como no vieron milagro, como no tuvieron evidencia de mi poder, pues es entendible. Pero aquí menciona los que me vieron a mí obrar. ¿Y cuántas vidas hoy que ya no le sirven a Dios, que se apartaron? Cuando uno habla siempre con ellos, lo primero que te dicen: yo le serví a Dios. Yo recuerdo lo que Dios hizo en mí. Hasta ahí. Y a mí me maravilla y cada vez quedo sorprendida al ver la misericordia de Dios, porque esta no es la primera vez que Dios me da este tipo de mensaje para estas vidas que viven apartadas. De hecho, cuando leí el texto y seguí estudiando la palabra, yo dije: Dios mío, lo que eres tú, qué misericordioso, qué compasivo, porque esta no soy yo, eres tú. Y yo tengo que predicar lo que tú me das, porque yo soy tu mensajera. Yo no vivo para hablar lo que yo quiera, sino lo que tú me pidas. Y aquí está Dios una vez más, trayendo una palabra de exhortación a muchos que viven lejos de Dios, que un día les pasó lo que aconteció en el próximo texto que vamos a leer de Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 6, tenemos aquí una palabra tremenda que va muy atinada con el texto que estamos leyendo en Números. ¿Qué dice? Hebreos 6, 4 en adelante. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe la lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios los bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinos, no sirve para nada, y Dios lo maldice. Al final se le prende fuego. Mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer,
sino que siguen confiando en Dios. Esto es lo mejor para ustedes, pues así serán salvos. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. Mire qué cosa hermosa este texto. Dios es tan lindo, Dios es tan justo, Dios es tan perfecto. Pues cuando la Biblia dice que el trabajo en Dios no es en vano, Dios en su misericordia, en su compasión, no se olvida del trabajo que tú rendiste en su casa un día, del servicio que le diste a Él y a los suyos. Dios no se olvida de que un día tú le servías. Y en su justicia, escúchame bien, en su justicia nuevamente te trae esta palabra de exhortación para que te tornes a Él. Él se siente comprometido con su naturaleza de justicia, de dar oportunidades, de seguir dando oportunidades para aquellos que se han desviado, que se han desalentado, que se han alejado. Y aún para aquellos que aunque le siguen sirviendo, porque aquí habían hermanos que le servían a Dios, pero estaban desalentados. Habían perdido la pasión que tuvieron en los primeros tiempos. Porque aquí Pablo se está dirigiendo. Esto es prácticamente el género literario del libro de Hebreos. Es un sermón cristiano. No exclusivo para judíos o paganos, sino para cristianos que se han apartado. No es para neófitos, no es para cristianos nuevos, no. Era para cristianos que conocían muy bien la palabra, conocían muy bien la ley, conocían muy bien el Antiguo Testamento, habían servido a Dios con pasión, habían sido iluminados. ¡Qué tremendo! Fíjense, dice la Escritura del 4 al 6, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo venidero. Lo que quiere decir es que estos cristianos fueron un día visitados por el poder del Espíritu Santo. Gustaron, fueron iluminados de ese don celestial que nos permite comprender que somos pecadores y necesitamos un Salvador. O sea que tal vez tú un día también como estos cristianos de este tiempo, Dios se acercó a ti. Tú pudiste comprender el mensaje de salvación. El Espíritu Santo ejerció su ministerio y te trajo convicción de pecado y tú pudiste comprender ese mensaje. Y no tan solo lo pudiste comprender, sino que te comprometiste a seguirlo y servías a Dios. Fuiste bautizado. Estos fueron bautizados en las aguas. Testificaron su fe públicamente. Batallaron. Fueron procesados a través de las pruebas. Tuvieron muchas situaciones y no menguaron por causa de esa experiencia de iluminación, de fe. Pero Pablo les quiere hacer entender algo, que eso no basta. No basta con tan solo haber sido iluminados. No basta con tan solo haber hecho esa profesión de fe.
Por eso les dice, ustedes fueron iluminados, gustaron del don celestial, sirvieron, pero recayeron. ¿Por qué recaíste? ¿Qué te hizo recaer? ¿Qué te hizo retroceder? Fueron iluminados, gustaron del don celestial, pero no tuvieron la fe necesaria para resistir y poder permanecer. Les faltó eso, porque no maduraron, no crecieron. Y cuando eso acontece y los golpes de la vida siguen dando, nos quedamos en el camino. Y él decía, es que es imposible que los que fueron iluminados y disfrutaron de esa experiencia sean otra vez renovados, a no ser, escuche bien, a no ser que se arrepientan. Es la única manera. Si eso no acontece, es como si estuvieran crucificando nuevamente al Hijo de Dios y diciendo lo que dijeron aquellos que fueron testigos de esa crucifixión. Crucifícalo, crucifícalo. Esta imposibilidad es para los que una vez fueron iluminados y decayeron. Y de la única manera que se puede salir de esta sentencia es con un verdadero arrepentimiento. No es con emocionalismo, no es con culpa, no es con remordimiento. No, es con un cambio total, una decisión final y firme. Porque ¿cuántas veces tú habrás escuchado mensajes como estos? ¿Cuántas veces Dios te ha hecho esta exhortación? Y te sientes mal, vienen recuerdos, tienes claro de que Dios te está hablando, pero sigues igual o tal vez peor. Cuando Dios trae nuevamente a tu vida este tipo de mensaje, es porque no respondiste al último que escuchaste. ¿Me entendiste? Si nuevamente tú estás escuchando este tipo de mensaje, es porque no hiciste caso, no prestaste atención al último que Dios te envió. Y como Dios te ama, vuelve en su justicia, porque se acuerda del trabajo que rendiste un tiempo en su reino. Y antes de que vengan sus juicios, sigue obrando misericordia, porque ninguno tendrá excusa ante su presencia para recibir lo merecido. Y por eso seguimos llevando este mensaje de esperanza y de oportunidad, porque no habrá excusa en el día del juicio final. No habrá excusa. Yo confío en que este tipo de mensaje sea el último en tu vida y tú te tornes a Dios finalmente. Y en este nuevo año comiences con paso firme y te tornes a Dios tú y tu casa, porque Dios lo que quiere es bendecirte. Y no sabemos lo que vendrá en este próximo año. Por lo tanto, nuestra mejor salvaguarda
es comenzar con Dios de su lado. Pues del lado de Dios ya comenzamos este año siendo más que vencedores. Pues estamos del lado correcto. Sí. Comenzar este año tomado de la mano de Dios significa terminar este año como vencedores. Porque estamos al lado del vencedor, de aquel que dijo, no temas, yo he vencido. Y si tú estás conmigo, eres más que vencedor. Bendito Dios. Estos hermanos de este tiempo gustaron de la buena palabra de Dios, de los privilegios de haber sido visitado por Dios, pero se desviaron de la palabra y de tener una conducta moral. Comenzaron a tener una conducta inmoral, desviada, aun cuando profesaban haber conocido a Dios. Y Pablo quería instruirlo en revelaciones de la persona de Cristo mucho más profunda. Quería hablarle del sacerdocio de Cristo, de todo lo que eso implicaba, de por qué se le llamaba el sumo sacerdote. Pero por causa de su descuido espiritual, y escúchame bien, que esto no tan solo es para los que se han ido de la casa de Dios, sino para aquellos que pertenecen y permanecen en ella, pero viven descuidados espiritualmente. Andan arrastrando los pies. Y cuando leen la Biblia ya ni la entienden. No tienen la capacidad de poder comprender verdades mucho más profundas. Y esos también han sido testigos del poder de Dios en su vida y de los suyos. No pueden negar que si siguen de pie se lo deben al Dios fiel. Pero también andan en descuido espiritual. Y Pablo les decía, quisiera explicarle verdades mucho más profundas, pero no puedo. No puedo, porque no las entiende. Porque viven tan descuidados en su vida espiritual que no las van a entender. No tienen el espíritu dispuesto. Su mente anda divagando. Y no están ni tan siquiera listos para recibir este nuevo año, que ninguno sabemos lo que traerá. Procuren también reforzar sus estacas, fortalecerse espiritualmente para lo que vendrá. Fíjese que la caída de estos cristianos, no recién convertidos, sino que ya llevaban muchos años en el camino de la fe. Esta caída no se trataba de simples pecados, los cuales Dios estaba dispuesto a perdonar en el momento en que ellos se arrepintieran. Esto era más serio, era más profundo y estaban camino a la apostasía. Y Pablo los estaba exhortando a que despertaran de su sueño espiritual, porque si no iban a terminar apostatando, que no era otra cosa que apartándose de los caminos de la fe a mayor dificultad. Era una iglesia que estaba atravesando tiempos duros, y esos procesos que los estaban a ellos alcanzando, ellos no estuvieron listos para afrontarlo y apostataron. Y mis hermanos, yo les pregunto, mire, cada vez que leemos las noticias que leemos, dígame si no es cierto que usted siente, al menos es mi proceso, que el mal va en aumento, la maldad va en aumento.
cosas mucho más aberrantes son las que vemos hoy. Nunca me olvido de esa palabra que Dios me dio un día, donde llegará un tiempo que escucharía noticias que jamás en mi mente yo pensé escuchar. Y eso ha ido aconteciendo. En nuestra isla lo mismo. Vemos cómo la maldad va en aumento, cómo la maldad de este siglo y en este tiempo generacional quiere seguir destruyendo al inocente. Vemos también una iglesia dormida, descuidada, como dice la palabra, apostatando, porque no está lista para enfrentar estos tiempos. Y cuando usted no está fortalecido en su espíritu, le va a venir el desánimo, el desaliento, porque es que cuando uno escucha todo lo que está aconteciendo, rumores de guerra, amenazas de guerra, no sabemos lo que acontezca el año próximo. No lo sabemos. Las hambrunas que estamos viendo, la persecución a los cristianos, la decadencia moral, espiritual. Vamos viendo todo eso. Y si usted no está fortalecido en su espíritu, usted va a decaer. Se va a desalentar y el enemigo toma ventaja, hermano. Sí, no le demos lugar. Uno ve tanto niño maltratado, tanto niño que está siendo alcanzado por leyes aberrantes. Y lo primero que dicen, ¿y dónde está ese Dios? ¿Cómo es posible que Dios permita esto? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Dios está bien sentadito en su trono, porque su día va a llegar y el malo va a recibir su merecido. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir confiando en Dios, seguir adorándole y sirviéndole y seguir diciendo que Él es bueno y para siempre su misericordia, aunque el enemigo de nuestra alma quiera hacernos ver lo contrario. Pero hay muchos que desmayan en su fe y viene la desesperanza y viene el desaliento y eso es un peligro porque terminan entonces negando a Dios y negando su fe. Y Pablo, en su amor, les estaba exhortando y dándole una advertencia a estos cristianos de lo que acontecería para aquellos que no perseveren hasta el fin. Y les dice, no olviden que Dios es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. O sea, que Dios al pecado lo castiga. Y vendrá un día en que ejecutará sus justos juicios. Y Pablo les decía, aunque yo les digo estas cosas, mis hermanos, les estoy diciendo lo que les va a acontecer al que deje de creer en Cristo, a aquel que se descuide en su fe y no persevere hasta el fin. Y a mí me llamó la atención algo aquí bien importante. Dice, no importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás. No importa que hayan hecho profesión de fe. No importa que se sepan la Biblia, que citen los mejores textos bíblicos. No importa. Aunque sepan y conozcan del poder de Dios en el nuevo mundo que establecerá. No importa. Si dejan de creer en Jesucristo, no podrán volver a Él. ¿Usted sabe lo que es eso? Esto a mí me llamó la atención. No importa. No importa.
Dice la Escritura, hasta los demonios creen y tiemblan ante su presencia. O sea, que este tipo de fe salvífica es aquella que se evidencia con la conducta, con una vida consagrada hasta el final. El que persevere hasta el final. Porque son nuestros actos los que evidencian y testifican que verdaderamente somos hijos de Dios y que le creemos y confiamos en Él. Este texto, si lo comparamos con el de Números, paralelos, vendría siendo el antitipo de Números. Aquellos vieron milagros, portentos, maravillas, y aún así perecieron y quedaron tendidos en el desierto por no haber creído, por no haber confiado en la palabra de Dios y haber dado pasos en fe por encima de lo que rodeaba la promesa. Que tendrían dificultades, sí. Que tendrían que vencer allí al cananeo, al filisteo, tendrían que ir a derribarlo, sí. Pero la tierra había sido prometida para ellos. De igual manera, en este mundo, Dios nos ha dicho claramente, Jesús nos dijo, tendrán aflicciones, tendrán batalla, tendrán padecimiento, pero confíen, yo he vencido y por causa de mi victoria, ustedes poseerán la nueva vida en Cristo y viviremos eternamente con Él. Y si yo lo creo, entonces por encima de todas las situaciones, yo mantengo esa esperanza viva. Esa esperanza viva. Y en el poder de su fuerza, yo camino cada día, porque no quiero quedar tendida en el camino como aquellos que comenzaron cuando salieron de Egipto y que por causa de las dificultades menguaron en su gozo, en su fe y terminaron claudicando y murmurando contra Dios. Aquí tenemos a otro grupo que estaba siendo perseguido por causa de su fe. Un grupo en el libro, en esta carta de Hebreos, cristianos que habían comenzado como estos hebreos que salieron de Egipto, cantando con mucho gozo, con mucho júbilo. ¿Cómo usted comenzó? Con mucha alegría, con mucho gozo, hablándole a la gente de Cristo, y empezaron las batallas, empezaron las situaciones, y entonces uno se va ¿qué? Cansando, pero en Dios vamos siendo renovados. Y dice que se descuidaron. Y en lugar de crecer, de seguir madurando, de seguir recibiendo más revelación de la palabra de Dios, de seguir creciendo en su gracia, se quedaron como niños recién nacidos. Y no tuvieron la fortaleza ni la madurez para resistir las pruebas que seguirían presentándose en el camino. Estamos viviendo tiempos fuertes. Tiempos que retan nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios. Y todo esto es necesario. De hecho, la historia nos constata que la iglesia, en medio de las persecuciones, se ha purificado. Y se separa el trigo de la paja. Ahí es donde verdaderamente se descubre quiénes verdaderamente son hijos de Dios. Hemos sido testigos de esto cuando ocurrió el evento de la pandemia. ¿Cuántos se quedaron en el camino? Simplemente porque por un tiempo se cerraron los templos. Esto seguirá. Hoy será una cosa, mañana será la otra. La maldad seguirá en aumento, pero nuestra fe también debe ir en aumento con la ayuda del Señor. Porque Dios nos ha prometido que iremos de gloria en gloria y de poder en poder. Fíjese que se trata entonces de resistencia, de permanecer hasta el final, fieles, sostenidos con su gracia y con su poder.
No sé si te has identificado con este mensaje. Espero que sí, y que sea una nueva y última oportunidad en el sentido de tú responder a este mensaje. Y que los nuevos que lleguen a tu vida sean para tú seguir creciendo y bendecir a los demás. No sé qué te haya detenido en el camino, pero recuerda algo. Lo que te haya detenido no puede ni debe superar lo que tú has visto del poder de Dios en tu vida. Dios no quiere que te quedes tendido en el desierto. Pablo traía esta palabra de amonestación y les decía: deseamos que sigan con el mismo entusiasmo que comenzaron hasta el fin, para que puedan recibir todo lo bueno con la paciencia que se debe esperar recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien queremos que se mantengan sin dudar por un instante, porque de esa manera recibiremos lo que Dios ha prometido. En este nuevo año que se aproxima, Dios te exhorta a que te tornes a Él, a que no lo sigas de lejos. Por lo general, aquel que lo sigue de lejos termina renegando de Él. Aquellos que vieron milagros, que fueron testigos, que gustaron de sus misericordias, ¿cuántos y cuántos están ahora mismo en el mundo apartados? Tal vez tú seas uno de ellos. Y hoy Dios te invita a que te tornes a Él. Todavía hay tiempo, hay oportunidad. No habrá excusa ante su presencia. Pablo les exhortaba: mantengan ese mismo ánimo que el que comenzaron. Para aquellos cristianos que están en las iglesias desanimados, desalentados, también es este mensaje. Están también en peligro de terminar apostatando, porque no sabemos lo que nos traiga el nuevo año. Y si no tenemos las fuerzas ni el espíritu fortalecido, muchos terminarán claudicando. Así que también esta exhortación tan hermosa que Dios nos trae en este día es para ellos también, para que renueven sus fuerzas, fortalezcan su espíritu y de esa manera podamos nosotros comenzar este nuevo año. Haz de esta resolución la primera y la más importante en este tiempo. Tornarte a Dios, fortalecer tu relación con el Señor. Esta es la palabra de Dios para tu vida en este nuevo año. Que Dios te bendiga.